Efesios. Más bien seguimos en nuestra búsqueda de revelación en esa carta, ¿sí? Recién mientras estábamos ahí adorando, me acordaba de algo que empezamos a hablar hace unos cuantos meses atrás, como 2 o 3 meses atrás, y decíamos que en este tiempo difícil, tiempo complicado, tiempo donde nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras características naturales aguantan poco, porque decíamos que en estos tiempos, si la paz es solamente nuestra, la paz no nos dura mucho, ¿no? Si la paciencia solamente es una paciencia nuestra, no alcanza para terminar el día, ¿no? Y así, ¿no? Hay tantas virtudes que debiéramos tener, pero que como son nuestras y son carnales, en estos tiempos ya no alcanzan. Por eso que vivimos en tiempos donde la violencia va creciendo, la depresión va creciendo, las enfermedades crecen a causa de las depresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces decíamos en ese mensaje, y después predicamos toda una serie de mensajes sobre eso, diciendo que si algo necesitamos en este tiempo es una capacitación sobrenatural de parte de Dios, obviamente, para poder encarar el tiempo en el cual estamos viviendo. Entonces, no solamente encarar estos tiempos con paz que pueda ser nuestra, sino con paz de Dios, con paciencia de Dios, con amor de Dios, ¿sí? Y decíamos que eso es algo que se logra solamente cuando podemos tener revelación de parte de Dios. Y por eso es que el apóstol Pablo escribe a los Efesios una carta enterita donde habla acerca de eso, habla acerca de revelación. Y él, sin contar muchos detalles, nos deja ver la experiencia que tuvo él con la revelación y cómo él conoció a Dios y cómo él llegó a conocer a Cristo, ¿sí? A tal punto de que su vida se llenó de paz, amor, paciencia y tantas otras características que no venían de él, sino que venían del Padre, ¿no? Y así él pudo sobrepasar o sobreponerse a tantas aflicciones que tuvo en su vida. Persecuciones, lo apedrearon no sé cuántas veces, lo castigaron con azotes, ¿sí? Lo dieron por muerto, estuvo náufrago, lo picó una serpiente, lo persiguieron, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas cosas que él las pudo soportar. ¿Por qué? Porque él había visto algo en Dios que lo sostenía todo el tiempo. Y esto que estamos haciendo los miércoles, de meternos en la carta a los Efesios, tiene esa intención. Tiene la intención de poder ver más allá de las circunstancias, poder meternos en la mismísima presencia de Dios y poder conocer al Dios que necesitamos, ¿sí? Conocer para poder atravesar esos momentos tan difíciles en nuestra vida. Eso es lo que estamos haciendo en Efesios. Y vamos avanzando lento, hemos visto algunas cosas que hoy no voy a repasar, de todas formas, como siempre digo, están los videos para que los vean. Pero vamos a detenernos en los versículos 8 al 10 de Efesios, capítulo 1, versículos 8 al 10, ¿sí? Y el apóstol Pablo allí escribe lo siguiente, dice que él, o sea Dios, desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Estoy leyendo la versión en la Nueva Traducción Viviente, por eso por ahí suena un poquito diferente en sus Biblias, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Versículo 9 dice: ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Como les dije, entonces no estamos tratando de entender un libro de la Biblia, ¿sí? Hoy esta reunión no es para eso. Pero sí estamos tratando de vivir por fe. Sí estamos tratando de vivir según la revelación de Dios, no según nuestros sentidos naturales, no según lo que nos dicta nuestra mente, nuestros pensamientos, que todo está obviamente metido dentro de este sistema y afectado por este sistema. Hoy, si fuese por nosotros, pensamos como piensa toda la gente que tenemos alrededor.
Pero creo que ya nos hemos dado cuenta que eso no nos ayuda de mucho, ¿no? Cuando pensamos como piensan todos, terminamos metiendo la pata, terminamos frustrados, terminamos enojados, terminamos peleados entre nosotros. Necesitamos pensar como Cristo. Y para eso es la revelación, y para eso es que estamos leyendo la carta a los Efesios, para meternos en la misma experiencia que tuvo el apóstol Pablo y poder ver a Dios de esa forma. Necesitamos llegar a tener la perspectiva de Dios. Hoy pasan cosas importantes y trascendentales todos los días. Todos los días nos enteramos de algo que nos puede afectar como ciudadanos, que nos puede afectar como familia, nos puede afectar como individuos, ¿sí? Hoy se toman decisiones acerca de nuestra economía. Nosotros no nos metemos para nada en eso y resulta que alguien decide cuánto cobramos, cuánto dejamos de cobrar, cuánto nos retienen de impuestos, cuánto nos dan, cuánto nos quitan, ¿sí? Entonces necesitamos que todas esas cosas se vean no desde la perspectiva humana, sino que se vean desde la perspectiva de Dios. Aprender a mirar con los ojos de Dios lo que sucede cada día. Insisto en esto, porque lo que vemos en televisión, lo que escuchamos en la radio, nos da una perspectiva demasiado humana. Terminamos viendo lo que pasa a nuestro alrededor como lo ve todo el mundo. Por eso es que andamos como todo el mundo. Por eso sufrimos como todo el mundo. Por eso pensamos como todo el mundo. Pero si aprendemos a meternos en la mente de Cristo, entonces nuestra perspectiva cambia totalmente y ya no vemos lo que pasa con ojos humanos, sino que vemos lo que pasa con ojos de Dios. Y creo que hay una buena diferencia, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes creen que Dios ve nuestra situación diferente a lo que lo vemos nosotros? ¿A ustedes creen que le agarró de sorpresa a Dios la crisis? ¿Ustedes creen que Dios está asustado porque todo el mundo dice que vamos a estar peor que ahora? Evidentemente su perspectiva es bien diferente a la nuestra, bien diferente. Entonces necesitamos tener la perspectiva de Dios. Dios ve las cosas muy diferentes, Dios ve los corazones muy diferentes a como lo vemos nosotros. Nosotros vemos a alguien y inmediatamente lo juzgamos según lo que vemos, pero no tenemos toda la información. No sabemos qué le pasó en su infancia, qué le pasó la semana pasada, el año pasado. No sabemos nada, ¿sí? Y juzgamos según la poca información que tenemos. Pero cuando logramos ver a otros con los ojos de Dios, la cosa cambia. Por eso es que necesitamos la revelación. Por eso es que necesitamos acostumbrarnos en el buen sentido a preguntarle todo a Dios, absolutamente todo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con la carta a los Efesios, ¿sí? Ahora, estos dos versículos que hoy estamos viendo tienen una palabrita clave, que es la que yo quiero comentar con ustedes en estos próximos minutos, que es la palabra misterio. Ahí arriba parecía misterioso, pero en la mayoría de las versiones aparece la palabra misterio, ¿sí? Y vamos a hablar de ese misterio. ¿Cuál es el misterio de Dios? Y lo primero que tenemos que saber es que esa palabra misterio no tiene que ver con un rompecabezas o con una adivinanza. Cuando nosotros pensamos en la palabra misterio, pensamos en algo que tenemos que tratar de descifrar, tratar de adivinar, ¿sí? Y en realidad la palabra misterio en el contexto bíblico tiene otro significado. No es algo que vamos a resolver nosotros, no es como una novela de detectives que empezamos a leer y a ver si antes que llegue el último capítulo definimos quién es el asesino, ¿no? Esto no tiene nada que ver con eso. Este misterio es sencillamente algo escondido que solamente se puede conocer por revelación, ¿sí? Es decir, solamente se llega a conocer si Dios nos lo muestra. No hay forma en que nosotros lo podamos descubrir por nuestra propia cuenta. No hay forma en que nosotros, tipo adivinanza, atemos cabos, nos den pistas. No hay forma. Cuando Dios se dispone a revelarlo, entonces el misterio deja de ser misterio, ¿sí? Algo escondido que tiene que venir por revelación. Ahora, la Biblia nos habla mucho acerca de este misterio y nos da a entender muchísimas veces que este misterio fue demostrado, es decir, Dios tuvo toda la intención de que la gente se vaya enterando de ese misterio, pero no se entendió.
no se entendió. Y de eso quiero hablarles hoy. Pero lo más importante que le quiero decir esta noche es que ese misterio ya no sigue siendo misterio, sino que el misterio ya fue revelado. Y quiero que se queden esta noche con esto. El misterio de Dios ya fue revelado. Todavía no les dije cuál es. Así que no se perdieron nada, solamente les vengo diciendo esto. El misterio de Dios fue anunciado durante mucho tiempo. Dios lo expuso de distintas formas, ahora vamos a ver algunas, ¿sí? Pero en este tiempo, en Cristo Jesús, fue revelado ese misterio, cosa de que nadie se quede sin poder entenderlo. Y todo esto lo digo porque lamentablemente yo por lo menos escuché muchas enseñanzas acerca de que ese misterio todavía sigue siendo un misterio. Como que todavía no fue revelado, como que todavía no se dio a entender qué es. Y tengo que decirles que sí, que ya se dio a conocer. El misterio ya no es misterio, no es algo que vamos a conocer cuando nos muramos, ¿sí? Y aún en esto necesitamos nosotros cambiar nuestro vocabulario. Porque esto ya lo explicamos también en un mensaje de domingo. Cuando algo no lo entendemos, lo imaginamos. ¿Se acuerdan cuando dijimos eso un domingo a la mañana? ¿Sí? Cuando algo no lo entendemos, lo imaginamos. Y sobre la imaginación, inmediatamente argumentamos. E inclusive soltamos argumentos bíblicos, supuestamente, ¿no? Como por ejemplo, y yo mismo me tengo que corregir en esto, porque yo también lo he dicho, ¿no? Cuando estemos en el cielo le voy a preguntar, no sé, a Moisés sobre tal cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo yo con esa frase? Que hay un misterio que todavía no fue revelado y que solamente me lo van a explicar cuando yo llegue al cielo. Y eso es un error. Eso es un error. El misterio del que vamos a hablar enseguida ya fue revelado. Ahora, si yo todavía no sé la revelación, es porque yo no le di lugar a Dios para que me lo explique. Nada más que eso. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Vamos bien? Si todavía yo hay cosas que no entiendo de Dios, es simplemente porque todavía el Espíritu Santo no consiguió explicármelo. Por mi testarudez, por mis antecedentes, por mi contexto, por mis estructuras, por lo que sea. Pero el Espíritu Santo todavía no consiguió explicármelo, porque la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, o sea que podemos entender todo. La Biblia dice que el velo ya fue partido, o sea, lo que teníamos delante de los ojos para no ver, ya fue roto, ya fue quitado. Es decir, tenemos toda la posibilidad de entender todo, pero ¿por qué no lo entendemos todavía? Porque quedan en nosotros estructuras, moldes, ¿sí? Circunstancias que no nos hemos sacado de encima, que nos impiden entender todo lo que Dios quiere que entendamos. Por eso les digo que este misterio solamente se resuelve con revelación. Necesitamos aprender a buscar esa revelación. Necesitamos aprender a meternos en la presencia de Dios para que descubramos lo que todavía no hemos visto. ¿Me entienden? Lo predicamos los últimos domingos, dijimos que esto tiene un precio, lo venimos diciendo los miércoles, necesitamos aprender a morir a nosotros mismos, meternos en la presencia de Dios, darle la prioridad a Él, no movernos sin que Dios nos diga que hay que moverse, ¿sí? Meternos a estudiar su palabra para ver qué es lo que la palabra nos habla de Dios y empezar a transformar nuestro pensamiento. Todo eso nos conduce a recibir revelación. Y cuando recibimos revelación, ya no hay más misterio. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, este misterio, como les dije, antiguamente estaba velado. Yo simplemente quiero confirmar con estos textos que van a aparecer ahí arriba que el misterio ya no es misterio. Y que hoy nosotros, todos los que estamos acá, todos, absolutamente todos, no importa tu nivel de fe, todos tenemos la posibilidad de conocer ese misterio. Miren lo que dice, si quieren vayan tomando nota solamente del texto bíblico, de la cita, ¿no? Por ejemplo, Romanos 16. Dice que el Dios eterno
Ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe. ¿Sí? Misterio que ya está revelado. ¿Qué dice 1 Corintios 2, del 7 al 10? Dice, más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Fíjense qué interesante. Este texto dice que ni siquiera los gobernantes de las naciones pudieron ver este misterio. Pero a nosotros se nos da la posibilidad de entenderlo. Y todavía no les dije cuál es el misterio. Ya están ansiosos, ¿no? Bien, ahí vamos. Efesios capítulo 1, versículo 9. Dice que Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Capítulo 3, versículo 3. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Mismo capítulo 3, versículos 9 y 10. Pablo dice, acerca de él mismo, dice, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Fíjense, Pablo dice que su propio ministerio era dar a conocer el misterio, ¿sí? O sea que si alguien se dedica o se dedicó en las Escrituras a revelar ese misterio, ese fue el apóstol Pablo. Por eso estamos estudiando al apóstol Pablo, ¿sí? Efesios 6, 19 dice, oren también por mí, ahí sigue hablando de su ministerio, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Colosenses 1:26, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y uno más, Colosenses 4:3. Intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. ¿Sí? Entonces, resumiendo todo esto, el misterio ya no está oculto. Nosotros tenemos la gran bendición de parte de Dios de vivir en una era, en una época donde podemos entender el gran misterio de Dios que fue encerrado por todos los siglos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos dicen, Señor, gracias porque nací en esta época? ¿Sí? ¿Viste vos que te quejaste por vivir en esta época? Bueno, esta es la época en que Dios determinó que su misterio ya no sea misterio, ¿sí? El misterio de Dios no depende de un evento futuro, no es algo que va a suceder, no es algo que viene, es algo que ya está entre nosotros. Entonces, ¿qué es ese famoso misterio? Ese misterio es ni más ni menos que el deseo de Dios de tener un pueblo viviendo en y por Cristo. O sea, lo que venimos hablando todos estos miércoles. ¿Qué es lo que venimos diciendo todos estos miércoles? Que es necesario que Cristo resucite dentro nuestro, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo venimos diciendo?
Ese es el gran misterio. El misterio que está escondido, estuvo escondido desde el principio de los tiempos, siempre fue este: que Cristo llega a vivir dentro de nosotros, que nosotros nos transformemos en un templo, en un tabernáculo de Cristo. Es decir, todo lo que Dios permitió e inspiró que se escriba en la Biblia tiene este único propósito: que entendamos que su mayor plan es que Cristo viva en nosotros. Este es el gran misterio. ¿Y por qué es tan importante? Porque si no permitimos que Cristo viva a través de nosotros, no vivimos. ¿Y por qué es tan importante repetirlo? Porque constantemente nosotros es como que ahogáramos a Cristo dentro nuestro, ¿no? Queremos que Cristo viva en nosotros, queremos que se manifieste, pero lo que se manifiesta es nuestra carnalidad, lo que se manifiesta es nuestro yo, lo que se manifiesta es nuestro egoísmo. Por eso es que Dios sigue insistiendo en que el misterio tiene que llevarse a cabo, ¿sí? Dios, no sé si cabe decirlo, pero no tuvo otro plan mayor que este en toda nuestra historia: que Cristo se manifieste a través de nosotros. Si quieren lo resumimos con un versículo bíblico. A ver. Ahí abajo aparecía, Colosenses 1:27, ¿sí? Cristo en ustedes. Ese es el gran misterio. Cristo en ustedes. A eso tenemos que llegar. A que se vea a Cristo en nosotros. La gran pregunta para nosotros hoy es, la gente cuando nos mira, ¿ve a Cristo? ¿O ve algunas características que son demasiado mías? ¿Ve manifestaciones que son demasiado mías? ¿Escucha palabras que son demasiado mías, que nada tienen que ver con las palabras que saldrían de la boca de Cristo? Si alguien tuviese, esta es la ilusión, ¿no?, de mucha gente, no tener una máquina de rayos X para poder leer los pensamientos de la gente. Digamos que la máquina existiese y alguien pudiese leer nuestros pensamientos, ¿leería en nuestra mente los pensamientos de Cristo o leería pensamientos que son demasiado nuestros? Por eso es que Dios sigue insistiendo en que se lleve a cabo este plan. Dios siempre apuntó a esto. Cristo en nosotros. Y todo lo que en la Biblia aparece tiene la única función, el único propósito de mostrar este misterio. Yo esta noche les quiero proponer que a partir de hoy empecemos a mirar la Biblia diferente. Porque muchas veces, seguro, yo también lo he hecho, hemos mirado, hemos leído la Biblia como un libro de historias, donde vemos diferentes historias, diferentes experiencias, diferentes caracteres, diferentes personalidades, ¿sí? Pero quisiera que a partir de hoy empecemos a mirar y a leer la Biblia desde un único punto de vista y que podamos ver que en cada historia que leamos en la Biblia se revela el único misterio de Dios, este mismo misterio. En todas las historias, Dios está tratando de mostrar la necesidad de que Cristo viva en nosotros, ¿sí? Por ejemplo, en la vida de Adán, ¿sí?, ustedes ven que a Adán le sacan una costilla para que de esa costilla se fabrique una mujer, ¿sí? Cuando Adán vio una mujer que Dios había hecho con su costilla, Adán dijo: esta ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea que de la vida de Adán salió la vida de la mujer. ¿De qué nos habla eso? De que de la vida de Cristo sale la vida de la iglesia. Somos su esposa, ¿sí? Que Cristo está metido en nosotros, porque en definitiva Adán estaba metido dentro de Eva, ¿no? Porque su costilla estaba en el cuerpo de Eva. ¿Ve? Hablemos, por ejemplo, tengo algunos ejemplos acá anotados, no muchos, ni todos, obviamente,
pero simplemente para que empecemos a ver la Biblia de un punto de vista diferente. Hablemos del diluvio, ¿sí? En el diluvio, ¿qué le dijo Dios al hombre? Que se meta dentro de un arca, que el arca iba a ser levantado por las aguas que iban a inundar la tierra, que iba a ser levantado por encima de la muerte, porque todo lo que quedara abajo iba a morir, ¿sí? Y de ese arca saldría una nueva creación. ¿De qué nos habla esa historia? Obviamente de Cristo. Nosotros nos metemos adentro de Cristo. Por hacer eso, somos levantados por encima de la muerte y surge en nosotros una nueva generación, una nueva persona, una nueva criatura. ¿Qué pensaban ustedes? ¿Que la historia del diluvio era solamente para que ustedes se enteren de cómo una vez la tierra estuvo llena de agua? La historia del diluvio es para que entendamos cómo debemos vivir metidos en Cristo y Cristo metido en nosotros. ¿Qué les parece que ilustra la historia del Mar Rojo? El Mar Rojo es el que se partió al medio, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel pasó por ahí para ser salvo de Egipto, que los perseguía. ¿De qué habla ese Mar Rojo que se abre para recibir al pueblo de Dios? Y que de esa forma sean salvos del ejército que los perseguía. Habla de Cristo, ¿sí? ¿Cuántos escucharon hablar de Aarón? ¿Sí? Aarón, el sacerdote, el hermano de Moisés, ¿sí? El sacerdote, en realidad Dios mandó en aquel tiempo que todo en el tabernáculo, que era esa especie de templo que Dios mandó construir con pieles de tejón en el desierto, Dios le dio a Moisés instrucciones muy claras de cómo tenía que ser todo lo que había dentro del templo. E inclusive la vestidura de los sacerdotes que iban a trabajar adentro del templo. Y en la vestidura de Aarón, por ejemplo, para no entrar en detalles porque podríamos estar una semana entera hablando de esto o más. Un detalle, en la vestidura que tenía el sacerdote había 12 piedras. Cada piedra simbolizaba a una tribu de Israel. ¿Qué piensan ustedes que simbolizaba cada una de esas piedras metidas sobre el sacerdote? Obviamente, al pueblo de Dios metido dentro del gran y sumo sacerdote que es Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es decir, todo en la Biblia habla de Cristo. A ver, pasemos a la época de David. Dios le dio una misión bien específica a David. La misión que tenía David era limpiar la tierra de los enemigos de Israel, que eran los filisteos. Los filisteos en la Biblia simbolizan a la carne, es decir, nuestro yo, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece a ustedes que tiene que ver la historia de David con todo esto? Es la misión que Dios nos da a nosotros de limpiar la tierra de nuestro corazón de toda carnalidad. ¿Para qué? Para que en esa tierra pueda habitar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso David es un símbolo de Jesús. ¿Vieron que no era solamente para que ustedes sepan historia del mundo antiguo? Sino que en cada historia se nos está revelando este misterio de que Cristo quiere vivir en nosotros. Se testificó sobre esto durante siglos y no lo entendieron. Pero este es el tiempo en que nosotros lo podemos entender. Por eso es que Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22, dice, habla de nosotros y dice, en quien todo el edificio, o sea, en Cristo, todo el edificio, bien coordinado, hablando de nosotros mismos, ¿no? Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios. Dios le dijo una vez al profeta Isaías, ¿ustedes creen que me van a impresionar haciendo grandes templos? Eso está en el capítulo 66, lo pueden leer después. ¿Ustedes creen que yo, que tengo mis pies sobre todas las naciones de la tierra, voy a vivir en un templo que ustedes me hagan con sus manos? Y le dijo el Señor a Isaías, yo me voy a meter adentro de aquel que tiene un corazón humilde, como diciendo,
Ese es el templo donde yo quiero habitar. Otra vez, Dios siempre dice lo mismo. ¿Cuál es el gran mensaje de la Biblia? Que Dios quiere vivir adentro nuestro. Que Cristo tiene que estar metido adentro nuestro. Y que cuando nosotros manifestemos algo, tiene que ser el mismísimo Cristo el que se manifieste. Vuelvo a preguntar. Cuando la gente te ve, ¿a quién ve? ¿Ve a Cristo? ¿O todavía ve algo demasiado tuyo? ¿Entendemos cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuántos entienden lo que Dios quiere y lo que Dios siempre quiso? ¿Lo entienden? ¿Y cuántos quieren que el plan de Dios se haga en su vida? ¿Qué quieren eso? ¿No sería bueno entonces que nos pongamos a trabajar para que lo más pronto posible solamente se vea a Cristo en nosotros? ¿Qué les parece si esta noche nos proponemos hacer eso? Y a partir de hoy empezamos un entrenamiento, un ejercicio para descubrir cómo lograremos que Cristo se manifieste y que nuestro yo directamente se muera, como lo vimos los miércoles pasados. Ese ejercicio va a consistir en leer la Biblia como recién les mostré. En cada historia, en cada pasaje, encontrar este misterio. Porque Dios nos va a ir dando, les aseguro, porque tan seguro estoy como que sé que Dios me dio esta palabra para nosotros esta noche. Dios nos va a ir hablando a través de cada historia de la Biblia cómo acomodar nuestra vida hasta lograr que Cristo se manifieste por completo a través de nosotros. Yo después de todo esto, no sé ustedes, pero yo después de todo esto no puedo vivir igual. Después de todo esto yo no me puedo dar el lujo para tener los pensamientos que antes tenía, no puedo. No sé si es la palabra justa, pero siento como que la misma palabra que estudié y que ahora conozco me condenan. Yo después de esto no me puedo permitir hablar como hablaba hasta ahora. No me puedo permitir conducirme como me conducía hasta ahora, porque ahora sé lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es Cristo en mí. Que Cristo se manifieste en mí. ¿Cuántos lo saben también a partir de hoy? ¿Ven? ¿Qué tal si inclinas tu cabeza? No sé cómo lo vas a hacer, quizás lo hagas como un gran clamor, como una gran oración, probablemente tengas necesidad de invertir algunas lágrimas. No sé si hoy, pero en el próximo tiempo, pidiéndole al Señor que te revele todo lo que puedas recibir, a fin de que tu carne se acomode de una vez por todas, se alinee a ese plan de Dios, de que Cristo se manifieste en nosotros. Te vuelvo a repetir, probablemente este sea el único plan que Dios siempre tuvo. Tanta cantidad de libros en la Biblia, tantas páginas, quizás nos confunden, pero a partir de hoy necesitamos entender que hay un solo mensaje en toda la Biblia, con múltiples ejemplos. Pero para que lo entendamos, y el único mensaje en toda la Biblia es este: Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Te sugiero que hables con tu Padre Celestial ahí y le digas: Señor, yo quiero que Cristo se manifieste en mí, yo lo quiero, yo necesito que se manifieste. Quizás ahora te estás dando cuenta de la cantidad de veces que metiste la pata porque Cristo no tuvo la oportunidad de manifestarse, porque te le adelantaste, porque hablaste como se te ocurre, porque pensaste tus propios pensamientos.
No le diste la oportunidad, te adelantaste a Dios y no pudo manifestarse. Y te das cuenta ahora que metiste la pata, te das cuenta ahora que te equivocaste, te das cuenta ahora lo que perdiste. Quizás perdiste años de tu vida simplemente porque no permitiste que Cristo se manifieste. Porque todavía tu orgullo, tu ego, tu yo era demasiado fuerte. Y lo que tanto te gusta, lo seguiste soltando. Y Cristo sigue quedando en un rincón sin poder manifestarse. Pero si Él no se manifiesta, en tu vida no pasa nada. O mejor dicho, tu vida va directo a la perdición, a la muerte. Te vuelvo a preguntar, ¿cuántos necesitan que Cristo se manifieste en sus vidas?